es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad, que son las columnas de este edificio. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy, 32 días del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, seguimos levantando la voz. Hoy en Caracas hay abundantes personas movilizándose, en todo el territorio nacional también, pidiendo y exigiendo la liberación inmediata e incondicional del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Mientras tanto, estamos trabajando, dándole continuidad a todas las tareas que tenemos, y ahí veíamos en el video anterior a la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, en el día en que se celebró el inicio de las actividades judiciales para el año 2026, dando unos anuncios a todo el pueblo venezolano. Uno de los primeros, o el primer anuncio que dio, es la disposición y la propuesta de llevar adelante una ley general de amnistía. Ciertamente sobre este punto y sobre otros anuncios que hizo la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, estaremos aquí analizándolo con el doctor Francisco Artigas, que hoy me acompaña. Gracias, Gracias, doctor, por acompañarme. El doctor Francisco Artigas lo hemos tenido aquí en otras oportunidades, reconocido jurista, profesor, es vicepresidente de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Fundalatin, activista de los derechos humanos y también penalista. Sé que conoces muy bien de estos temas que vamos a conversar hoy. Lo primero, es importante, doctor Artigas, hablar de la naturaleza y el sentido de una amnistía. ¿En qué consiste esa figura? ¿Cuál es el contenido de la figura y cuál es el alcance de la figura de la amnistía? ¿Para qué es una amnistía? Sí, la amnistía es, como su nombre lo indica, es el perdón. Es el olvido de los hechos que ocasionaron ciertas fisuras sociales, ciertas actitudes de rencor y de odio. La idea de la amnistía es borrar todos esos hechos que lo ocasionaron para que la sociedad pueda avanzar hermanada, para que la sociedad pueda encauzarse hacia el desarrollo de los objetivos del Estado. Así es. Nosotros queremos diferenciar, porque ciertamente a veces hay muchas dudas. Aunque en Venezuela, desde 1999 ya han habido 3 leyes de amnistía, son 2. En el 2000, y 2002 y 2007. Sí, cierto. Hay 3. Entonces, han habido ya 3 leyes de amnistía, figura que además nunca fue activada en la Cuarta República. En la Cuarta República se conocieron indultos, como el indulto del presidente Hugo Chávez. Pero no hubo una amnistía, no hubo la voluntad de llegar a un acuerdo político para sanar aquellas heridas. De hecho, el decreto de amnistía del 2000, en la presidencia, recién iniciada la presidencia del comandante Hugo Chávez, luego de la constituyente, esa amnistía pretendía también, de alguna manera, sanar las heridas del periodo anterior a Chávez. Por eso se decreta la amnistía del 2000, con la idea precisamente de, como usted bien dice, de sanar
y hacer justicia por otros medios. Porque es que dicen que la amnistía genera impunidad. No necesariamente. Si la amnistía realmente persigue los objetivos para la cual el constituyente dictó esa figura, sí puede ser un espacio para la reconciliación, para sanar. Es una figura política. A diferencia del armisticio, que también se utilizaba, pero en el ámbito militar para el perdón, aquí se utiliza la amnistía en el ámbito civil, en el ámbito político, con la idea de que vuelvan a la política quienes en algún momento utilizaron vías distintas a la política para querer obtener el poder. Esos hechos de violencia, doctora Artigas, de los cuales habla la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, tienen que ver con todas las acciones en las que incurrió un sector extremista de la vida política, bueno, política, si es extremista no es política, de la vida nacional, que pretendió a través de generar desestabilización y acciones violentas de calle, tumbar al gobierno, generar las condiciones de un golpe de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, hay mucha confusión en las redes sociales. Primero porque, digamos que quienes ocasionaron hechos de violencia y siguen llamando al odio a través de las redes sociales, están pensando que los que tienen que amnistiar son ellos. Ya ahí partimos de un error de percepción de esta figura de la amnistía. O sea, quien cometió los hechos de violencia no es quien otorga el perdón. Otorga el perdón la víctima, que es el Estado y parte del pueblo venezolano que ha sufrido durante todo este periodo situaciones de violencia extrema, entre ellas, bueno, la violencia que acompañó también a la guerra económica, previa a la guerra económica. ¿Qué podemos analizar en ese caso? Y hacer un llamado también a esos sectores a que reflexionen. Sí, bueno, en principio que ellos están partiendo de un falso supuesto de que el Estado se está amnistiando a sí mismo por las privaciones de libertad que generaron los hechos violentos. Fíjate tú, hay un problema allí grave. Cuando se plantea la situación de que se salen de la política para comenzar a ejercer violencia por haber perdido la mayoría electoral y tratar de soliviantar los ánimos de la sociedad en contra del gobierno, estos ciudadanos que se fueron a la violencia, que ejercieron y ejecutaron actos de la violencia que además son actos que constituyen, de acuerdo al Código Penal, en delitos. Estos delitos son los que están siendo perdonados, no el ejercicio de la actividad punitiva del Estado no es lo que está siendo amnistiado. Lo que se pide que se amnistíe son esos hechos violentos constitutivos de delito que en un momento determinado causaron grandes daños sociales, que causaron grandes daños económicos, grandes daños materiales al pueblo venezolano. Fíjate que yo escuchaba y leía en redes sociales algunos sectores que se han activado recientemente. Estamos hablando de la Federación de Estudiantes, estaba viendo de la UCB, que ponían amnistía ya, como si fuera un reclamo. Entonces yo decía en las redes sociales, un momento, pero es que la amnistía no es exigible. La amnistía no es un derecho de nadie. La amnistía es un perdón que otorga el Estado de forma graciosa. Graciosa se dice en derecho, no es que sea chistoso, sino de forma gratuita, sin que sea exigible, porque no es un derecho de nadie ser amnistiado. Es una figura política para llegar a un acuerdo de convivencia pacífica y si eso amerita que haya, digamos, un proceso de dejar en el olvido ciertos hechos, hay disposición del Estado, que es la víctima, de llegar a ese momento de dejar en el olvido ciertos hechos violentos y con ello, por supuesto, todos los delitos vinculados a acciones violentas, a excepción de lo que establece la Constitución, que tiene que ver con delitos
de lesa humanidad, los delitos de odio como delitos de violación de derechos humanos y otros delitos que están en la Constitución y que ya los avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mira, ni siquiera los delitos de corrupción van a entrar en esta amnistía. Sí, es importante recalcar que uno de los motivos por los cuales la vicepresidenta está llamando a que se genere una ley de amnistía es precisamente rescatar la convivencia social del pueblo venezolano. No obstante, hay sectores por allí que son los instigadores de siempre, los instigadores a la violencia, que continúan llamando a que se generen hechos violentos, que continúan o tratan de incitar a una supuesta venganza política. Bueno, que tengan mucho cuidado esos sectores, porque está la ley que sanciona los delitos contra el odio y esa ley específicamente establece que los delitos tipificados en ese cuerpo normativo no son violaciones graves a los derechos humanos. Y una de las excepciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 29 a los efectos de no ser amnistiados son los delitos contra la violación de los derechos humanos, violaciones graves a los derechos humanos, además de los delitos que acaba de mencionar la vicepresidenta de la República, como los delitos por tráfico de droga o los delitos de corrupción, que no están impedidos en la corrupción, pero en la Constitución, pero que sí se está ampliando esa excepción a este tipo de delitos. Ciertamente, bueno, yo considero que no ha habido una reflexión profunda por parte de algunos sectores que todavía creen en los atajos, que de alguna manera se han plegado a quienes han llamado intervención militar, quienes han aplaudido una acción tan aberrante como el crimen de agresión vivido el 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. Y considero que debemos trabajar como sociedad en que haya una reflexión de su parte. Hay un sector de la vida democrática de la oposición que mediante el diálogo ya se habían incorporado a la vida política plenamente, se han incorporado plenamente a la defensa de la integridad territorial, de la dignidad histórica de esta nación, la defensa de la identidad, de la venezolanidad. Esos sectores están haciendo vida en la Asamblea Nacional, pero se incorporan recientemente otros que solamente habían se habían enganchado en el tema de los presos políticos, que es una narrativa que es errónea, porque hay que aclararlo también, en Venezuela no existen delitos políticos. O sea, en el Código Penal no hay delitos políticos, hay delitos contra las instituciones del Estado, delitos contra la integridad territorial, delitos contra la nación, pero eso no los hace categorizarse como delitos políticos. Estamos hablando de personas que vienen militando en la vida de alguna organización que en algún momento tuvo fines políticos, decidieron cometer actos de violencia y se involucraron en delitos comunes, porque no estamos hablando de delitos políticos. Eso es bueno aclararlo porque la narrativa a veces en esta guerra cognitiva, en esta guerra psicológica, nos hace caer en la misma narrativa de hablar de presos políticos y nosotros no tenemos presos políticos. Ellos dicen, ese sector dice, pero llaman a una amnistía, entonces sí reconocen que hay presos políticos. No, eso no es el sentido de la amnistía. O sea, personas que cometieron delitos tipificados en el Código Penal como delitos comunes o delitos contra la nación, por la voluntad que tiene el Estado de seguir caminando en el diálogo, seguir caminando en crear los mecanismos, los espacios para que vuelvan a la política, decide convocar a una ley general de amnistía. Pero no estamos reconociendo lo que no existe en el Código Penal ni en nuestra Constitución. O sea, háblanos un poco de ese tema como para aclararlo un poco más. Sí, hay dos cosas, ¿no? Allí.
hay que hablar de los profesadores e instigadores al odio que a su vez están funcionando como saboteadores a la ley de amnistía, porque están llamando ya desde antes de que sean perdonados estos hechos constitutivos de delito, están llamando a violencia, están llamando a venganza. Eso es importante dejarlo claro, que no se amnistía como se han amnistiado a muchos señores que ejercieron violencia dentro de alguna actividad que ellos hacen llamar política, ejercieron violencia, que fueron amnistiados y luego volvieron a incurrir, volvieron a ser amnistiados y vuelven a ocurrir. Ahora bien, esto de los delitos políticos, ciertamente no existen delitos políticos en Venezuela. Los delitos, existen unos delitos bien tipificados contra la nación, contra el Estado, que son estos delitos que constituyen en acordarse con potencias extranjeras, tal cual lo han hecho algunos ciudadanos, para atentar contra el Estado venezolano, contra sus instituciones, contra sus fuerzas armadas. Estos delitos no son delitos políticos como tal, son delitos contra la patria. Un delito político, pensando aquí, pudiera referirse en todo caso a los delitos electorales, que son político-electorales. Por ejemplo, el fraude electoral, la obstrucción en el día de las elecciones, la obstaculización de un proceso electoral, el causar daño a la maquinaria electoral, a la institución electoral. Esos pudieran denominarse delitos y ni siquiera son políticos, siguen siendo delitos electorales. Sí, tienen una cierta conexidad con lo político, claro, pero de no la son actividad política, pero los delitos políticos son aquellos que son realizados en el ejercicio de una actividad política y esa actividad política genera en un delito. Pudiera catalogarse, pero es que en este caso se hacía una actividad política y se ocasionaban daños que no estaban relacionados directamente con el ejercicio de la política. Antes de irnos a la pausa, voy a aclarar, por ejemplo, en España sí hay delitos políticos. Porque, por ejemplo, en España, un segundo, en España la convocatoria a referéndum, que está previsto en la Constitución y en las leyes españolas, fue considerado un delito en un momento dado en el caso del referéndum autonómico por la independencia de Cataluña, y las personas que convocaron ese referéndum consultivo fueron detenidas y fueron condenadas a prisión. Eso sí, porque ellos sí lo tienen delitos políticos. Nosotros en Venezuela no. Sí, es complejo porque es que el delito político te lo da la relación de la actividad política con el ejercicio de un acto que pudiera ser constitutivo de delito. Pero es que aquí ejercieron delitos antes que actividad política. Sí, es que no es política, la violencia no es política. Por eso es que el llamado a través de esta amnistía es que vuelvan nuevamente, otro llamado de tantos que se han hecho, que vuelvan a la política y a la actividad del diálogo, del encuentro, y utilicen los mecanismos institucionales que prevé la Constitución. Pero es que además no tienen vedado hacer política, tienen toda la libertad para hacer política, tienen toda la actividad para reunirse, tienen toda la actividad para hacer manifestaciones públicas, siempre que no incurran en actos de violencia, pero es que ejercen actos de violencia para soliviantar los ánimos de la sociedad. Así es. Nos vamos a una pausa y seguimos en La Balanza con el doctor Francisco Arteaga. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Francisco Arteaga. Doctor, estábamos conversando de la convocatoria de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, a una amnistía general. Ya nos paseamos un poco por el contenido, la función política de la amnistía, que es, digamos, permitir un espacio para la reconciliación.
La diferencia, yo creo que hay que insistir un poco entre las características de esta figura y la figura del indulto, para que no haya confusión. Sería importante en cuanto a qué ocurre con los delitos o los procesamientos, el proceso que se puede seguir de cualquier persona que haya estado vinculado a los hechos de violencia que se van a amnistiar. Ajá. En principio, la diferencia entre el indulto y la amnistía es que el indulto es un hecho o se perdona a un delito en particular, mientras que la amnistía se perdona a unos hechos que constituyeron en su momento delito, y eso abarca a todas las personas que estuvieron involucradas en la comisión de esos hechos. El indulto, aunque por allí hay un indulto procesal, el indulto se hace una vez que la persona esté condenada y se perdona, es la pena, se perdona el delito. Los hechos quedan intactos, las responsabilidades quedan intactas, si hubiera responsabilidades civiles, pero la pena es perdonada. Así es. En el caso de la amnistía se olvida el hecho. No hay responsabilidades conexas a la responsabilidad originada por los hechos constitutivos de delitos que dieron lugar Entonces no a habría esa ni ley de responsabilidad amnistía. penal, ni civil, ni administrativa sobre los hechos de violencia. No, está perdonado, está olvidado el Y hecho. no puede volverse a, no se puede abrir investigaciones a menos que aparezcan hechos nuevos. Mira, hay una excepción allí para el hecho de la amnistía, que son las personas que están evadidas de la justicia. Las personas que se fueron del país, que no afrontaron sus procesos, no son susceptibles a que se les sea aplicada la amnistía, porque ellos no asumieron su responsabilidad. Y aquí es importante hacer acotación respecto del papel de las víctimas. ¿Cuál es la idea de que la persona se someta a juicio, que asuma la responsabilidad por los daños ocasionados? ¿Cuál es la idea? Asumir la responsabilidad ante las víctimas, que son los que sufrieron esos daños del daño causado. Entonces, las víctimas deben ser tomadas en consideración a la hora de la elaboración de esta ley de amnistía. Es la víctima la que realmente va a perdonar, aunque el Estado, como representante de todos los ciudadanos, ejerce el perdón general, pero la víctima tiene que ser involucrada, tiene que ser considerada porque es la que sufrió el daño. Las madres que perdieron a sus hijos en esos hechos de violencia, que tomaron como determinación asesinar personas, ponerle guaya a las personas, tirarle bombas molotov, en fin, todos esos daños que causaron. Allí hay unas víctimas, que son las madres, que son los padres, que son los hermanos de esas personas que sufrieron a consecuencia de esas actividades delictivas. Claro, en este caso la amnistía no aplicaría para quienes fueron responsabilizados individualmente por hechos de homicidio, por violación de derechos humanos, pero otras personas involucradas en los mismos hechos sí quedarían amnistiados. Digamos que el perdón de la víctima tiene que ver con la generalidad de los hechos de violencia que ocasionaron que alguien determinado directamente le ocasionara la pérdida, la muerte de un familiar, ¿no? Las lesiones, las mismas lesiones, los daños al patrimonio público, todos estos hechos que al final terminan afectando a toda la sociedad, cuando quemaron los árboles, cuando rompieron las calles, todo eso afirma a toda la sociedad, y aquí hay una sociedad que fue victimizada en general. Aquí hay lesionados que aunque no sufrieron la muerte, pero sí sufrieron daños, quedaron discapacitados muchas de esas personas. Esas personas son víctimas que deben ser consideradas a la hora de la discusión y elaboración de la ley de amnistía. Y uno se pone a pensar, porque uno dice, bueno, pero ya va. Ciertamente estos sectores que no tenían la mayoría electoral podían haberla construido con una buena política, un buen diálogo, enamorando
a sus seguidores planteando programas políticos que sean interesantes de interés para las grandes mayorías, y no lo hicieron. Prefirieron irse por atajos de violencia, generar condiciones para que cayera, según ellos, que cayera el gobierno, causando máximo sufrimiento a la población. Recordemos que estamos hablando también de sabotajes a la industria petrolera, sabotajes petroleros, acciones de calle, guarimbas, o sea, una cantidad de situaciones que querían generar, llevarnos a una guerra civil. Entonces, lo que se hace con la amnistía es, de alguna manera, otra vez permitirles la oportunidad de volver a la política, que reconozcan que hay canales institucionales para hacer política a través del partido, de la organización política, a través de la convocatoria de referendos, a través de las asambleas de ciudadanos, a través de múltiples mecanismos políticos que tiene la Constitución y que no los quisieron usar, sino que se fueron por el atajo. Entonces, nada, yo creo que el llamado, doctor Artigas, tiene que ser a la reflexión de estos sectores, porque es que a mí me preocupa, en lo personal, el lenguaje vengativo, el error en la percepción pública que están dando sobre lo que significa una amnistía, la función que tiene la amnistía. Entonces pareciera, como tú le dices, que están queriendo sabotear un proceso de amnistía nacional. Sí. Mira, fíjate tú, el sufrimiento y el miedo generan decepción y generan animadversión. Animadversión hacia quién, hacia los sectores que administran el poder. Eso fue la jugada que ellos hicieron. Trataron de sabotear, trataron de crear decepción en los ciudadanos, trataron de crear miedo en los ciudadanos para generar animadversión contra las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque no tenían mayoría y pretendieron agarrar y ganar la mayoría mediante la violencia, mediante el miedo y mediante la decepción. Estas personas que de una u otra manera se fueron contagiando a través de la utilización de los medios, de la utilización de las redes, que se fueron decepcionando, pretendieron era ganarlos como adeptos de esas facciones de poder violento que se estaban instaurando. Por eso es que cuando la vicepresidenta de la República, presidenta encargada, ya hace el llamado a la reconciliación nacional, los está llamando a que hagan política, pero política con la P mayúscula, desde la grandeza, desde la magnanimidad, no políticas de la violencia. Que tienen que ir a un proceso electoral y ganarlo, pero gánenselo, no decepcionando, no incitando a la violencia, no dañando a la sociedad misma como lo han venido haciendo durante estos 25 años. Así es. Hay otro tema importante que quiero conversarlo aquí. La presidenta encargada habló en ese inicio de actividades judiciales también de dos elementos, de dos propuestas muy importantes. Una tiene que ver con la transformación del sistema de justicia, que ciertamente, como ella bien dice, la justicia, y como decía Bolívar, la justicia es la reina de todas las virtudes, porque la justicia tiene como función corregir las desviaciones y los vicios que puedan generar daño a las otras virtudes, a la igualdad, por ejemplo, a la fraternidad, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una necesidad que permanentemente se va activando porque, bueno, vamos descubriendo dónde están los errores que pueden entorpecer al sistema de justicia, porque, bueno, son instituciones que hay que ir renovándolas cada cierto tiempo. Y no es la primera vez. Cuando llegó el comandante Chávez, propone la constituyente, el primer decreto de la constituyente tuvo que ver con una emergencia judicial, porque efectivamente los mecanismos, las instituciones, los procedimientos no estaban garantizando plena justicia, y eso cada cierto tiempo hay que revisarlo. Y encomendó a la Comisión de la Revolución Judicial, que ya venía haciendo un gran trabajo en ese sentido, seguir trabajando en ese tema de la transformación del sistema de justicia.
Hay elementos que pudiéramos conversar sobre las propuestas que en algún momento se conversaron, incluso para la constituyente del 2017, porque era un tema también que siempre estuvo en permanente debate, en permanente reflexión sobre cómo transformar para generar mejores controles dentro del sistema de justicia que eviten, por ejemplo, los retardos procesales, que eviten interrupciones o dilaciones indebidas y garanticen el acceso real a la justicia, la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos venezolanos y de los no venezolanos. Sí, mira, a través de la justicia se ejercen todos los demás derechos, de los derechos humanos que son concernientes al ser humano. Si no tenemos un sistema de justicia, un poder judicial robusto que garantice esos derechos, comienzan a haber ciertos baches en la solidez de la sociedad. Mira, creo que una de las cosas que hay que resolver con urgencia es el sistema de controles del sistema de justicia. Aquí dejó de funcionar el sistema disciplinario de los jueces, fue diezmado el sistema disciplinario de los jueces, debe volverse al sistema de selección de jueces, bien sea, mira, hay varias vías para seleccionar a los jueces, no necesariamente tiene que ser el concurso, puede ser también la elección popular. Claro. Podemos elegir jueces a través de elecciones populares, pero que sean jueces que estén relacionados, que estén enterados de lo que sucede en cada comunidad, de lo que sucede en la sociedad, para que la justicia se haga real, para que la justicia se haga equitativa y que no sean jueces que estén juzgando desde lo oscuro, desde lo frío de una oficina donde no están viendo la realidad que sucede hacia afuera. Otra forma de resolver el problema de justicia es a través de la formación de los jueces. Tenemos un problema grave con la formación de los jueces. La Escuela Nacional de la Magistratura desde hace bastante tiempo ha dejado de dictar estos PNF, que eran los programas de formación para jueces, y ahora menos del 1% de los jueces son jueces de carrera. En el caso de que la decisión fuera que los jueces se eligieran a través de los programas de los concursos públicos, o que su efecto fuera a través de elecciones, pero hay que formarlos y tenemos que rehabilitar ese sistema de formación de jueces, no jueces, fiscales. El problema con el Ministerio Público es terrible. Hay una inestabilidad laboral en el Ministerio Público, hay una concepción desde el Ministerio Público que ellos están ahí para meter presa a gente, que no están ahí para hacer justicia, sino para meter preso y para acusar todo el que se les atraviese. Entonces, eso hay que revisarlo. Yo creo que la concepción del Ministerio Público es fundamental revisarla desde este momento para poder hacer justicia, sobre todo la justicia penal, que era la que llamaba la presidenta encargada. ¿Por qué? Porque se está haciendo la justicia penal hacia los pobres. El 80% de los procesados son los pobres y se quedan en el sistema penal, no se le dan beneficios procesales, se enjuician y se quedan durante todo el proceso detenidos. Pero si nosotros no revisamos el concepto del Ministerio Público, cuando una acusación puede hacerse mediante una medida cautelar sustitutiva de la medida privativa de libertad, cuando realmente existen las condiciones probatorias para acusar a una persona, todo eso tiene que revisarlo. Por supuesto, es una función del juez de control el revisar que el Ministerio Público cumpla con todas estas funciones, pero el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad en lo que está sucediendo hoy y en lo que puede suceder y puede mejorar al futuro. Creo que el fiscal general tiene en sus manos una gran oportunidad para resolver el problema de la justicia penal. Nos vamos a una pausa y seguimos conversando en La Balanza.
continuamos en La Balanza conversando con el doctor Francisco Artigas. Estamos hablando de la convocatoria de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, hacia una transformación del sistema de justicia, una revisión de algunas leyes que ya habían sido también anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, que están obsoletas, que necesitan adaptación a los nuevos tiempos, que son realmente muy viejas. Incluso la ley de partidos políticos es del año 65. Si imagínate todo el agua que ha corrido de aquel entonces, incluyendo la nueva constitución con los principios que ahí están establecidos. Debe haber una modificación de las leyes electorales, de las leyes que tengan que ver con los partidos políticos, del Código de Comercio que está en vetusto, que no está adaptado a las nuevas realidades incluso a las realidades internacionales. O sea, está muy retrasado con respecto a los avances, por ejemplo, en las convenciones de La Haya y de los espacios de debate internacional sobre derecho internacional privado. Entonces, hay muchos temas que hay que actualizar. Hablábamos también en el segmento pasado de la importancia de revisar dentro del desarrollo legislativo las funciones, competencias, adecuarlas de las instituciones que forman parte del sistema de justicia, incluyendo el ejercicio ético de la abogacía, que también es un tema que hay que revisar porque también los abogados forman parte del sistema de justicia y a veces son parte del problema también, ¿no? Hay un tema que yo quisiera conversar también, que dentro de esa revisión tiene que haber un debate fundamental en relación a qué concebimos como teoría del delito, teoría de la pena, dentro del pensamiento bolivariano, dentro del pensamiento constitucional de 1999, porque ciertamente uno de los problemas, y lo dice Zaffaroni, el profesor Eugenio Zaffaroni, uno de los problemas que hay dentro de todos los sistemas penales, de casi todos los sistemas jurídicos de nuestra América, incluso de Europa e incluso en la jurisdicción internacional, es que la libertad se convierte en un negocio. Y no, en el caso de la teoría de la pena no ejerce la función para la cual debe estar diseñada, que es la rehabilitación de quien infringe normas de convivencia social y comete delitos tipificados. Esa es una. Y lo otro es avanzar, y la presidenta encargada lo asomó, avanzar sobre otras posibilidades que no sean la pena privativa de libertad. Y lo dice aquí claramente el artículo 272, es decir, la última opción tiene que ser la privación de libertad. O sea, todas las medidas se deben aceptar de forma prioritaria a la reclusoria, porque está probado, estudiado, evidenciado, documentado, incluso pueden revisar, yo recuerdo ese libro de Teoría y Castigo de Foucault, donde queda reseñado que en la historia se ha comprobado que las penas difamantes o las penas de muchos años no disuaden de la comisión de delitos. Tiene que haber una pena realmente rehabilitada, que rehabilite, y eso es la orden de esta Constitución, y es lo que todavía parte del sistema de justicia no comprende porque no hemos dado el debate profundo. Sí, mira, hay varias cosas, ¿no?, que hay que revisar. En primer lugar, lo que se llama la interseccionalidad, que es el tema de que se juzga a la persona por sus condiciones físicas, por el sitio donde vive, por si es pobre. Ya el solo hecho de que dé algunos elementos de estos es suficiente para comenzar a juzgarlo, ya no desde el principio de la inocencia, sino considerando que es culpable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es el tema de la pena de banquillo, que es cuando el juicio mismo se convierte en una condena. Desde el momento en que es presentado o del momento en que es detenido, comienza a ser procesado como culpable y comienza a ser procesado privado de libertad. Cuando sabemos que la mayoría de los delitos o de los hechos constitutivos de delito que pudieran imputársela a una persona pudieran ser juzgados ¿en libertad? Libertad. Ahora, esa
percepción de punitivismo tan grande que se ha venido manifestando en los últimos tiempos es lo que hay que revisar. La libertad, de acuerdo con lo que establece el artículo 44 y lo que establece el artículo 49 de la Constitución, la libertad es la regla. La privación de la libertad es la excepción. Nosotros tenemos que volver a esos principios constitucionales. Primero que nada, retomar la Constitución. Primero, formar. Mira, el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura está haciendo un gran trabajo en formación de derechos humanos, en formación de derecho constitucional, en formación de derecho crítico a los funcionarios del sistema de justicia. Bueno, es importante que se haga una evaluación de quiénes han sido graduados, de quiénes son los egresados de ese instituto, porque esas personas están capacitadas para aplicar la Constitución, porque estudian en base a la Constitución. Ciertamente, decías tú que en los últimos años, pero es que el problema es que lo arrastramos desde la Constitución del 61, que es una visión punitiva del derecho penal y no una visión rehabilitadora del derecho penal. Entonces, digamos que tenemos esa rémora del pasado, lo tienen otros países que han tenido profesores y académicos del nivel de Zaffaroni, que ha sido un investigador importante de este problema que representa lo punitivo dentro de la concepción del derecho penal. Imagínate nosotros que todavía nos falta avanzar, digamos, en ese sentido, en investigación, en análisis reflexivo, en humanizar realmente todo el sistema, partiendo de lo que establece la Constitución, obviamente, y de las discusiones que se dieron en la Constituyente. En la Constituyente del 99, si uno revisa las actas de debate, allí se dieron discusiones, estuvieron penalistas presentes que quizás no eran tan progresistas como puede ser un académico como Zaffaroni, que digamos que su dilatada trayectoria le permite cuestionar la punitividad de los sistemas penales, tanto nacionales como internacionales, y su poca eficacia para la función que debe tener la pena. Pero aún así discutían la posibilidad de incorporar la libertad como regla general. Ya en ese tiempo preocupaba porque era desbordante la situación de la criminalización de la pobreza, de la cantidad de personas procesadas, privadas de libertad, antes del 99. Era una preocupación realmente de Gómez Grillo, de todos los que participaron en la Constituyente y tenían de alguna manera trayectoria por lo menos en la formación penal, no digamos que a lo mejor en la investigación progresista, pero sí en el estudio del derecho penal. Sí, es un problema de conciencia, ¿no? De conciencia del funcionario, que por eso hablábamos primero de la interseccionalidad y segundo, hablar de que el funcionario no puede acceder a aquel funcionario que se sienta en un escritorio y desde el escritorio solo ve lo que está en el expediente, sin ver la realidad contextualizada, la realidad social. Desde allí tenemos que partir primero que nada, que tiene que ser un funcionario que esté de la mano con la sociedad, que sea de la sociedad, que no se aísle en una vitrina de vidrio donde solo ve lo que le llevan. Solo ve lo que le llevan los organismos policiales. Los organismos policiales tienen que formar parte de esta reforma, tienen que formar parte de este estudio, porque ellos son los primeros que están en contacto con el delincuente o con el que se dice que es un delincuente. En muchos casos no es así, claro, pero sucede. El otro caso es, y que pudiera ser una gran solución, la justicia restaurativa. Comenzar a hacer el estudio de la persona que ha cometido un hecho presuntamente, o que ha presuntamente cometido un hecho delictivo y o que lo ha cometido. Bueno, la justicia restaurativa tiene que ver con... Sí, con vamos a hablar de presunción. Inicialmente hablamos de la presunción, pero vamos a iniciar desde el punto de vista desde la justicia restaurativa a
que comience a aceptar y que comience un proceso de contrición interna de ese ciudadano, pero también que haya una comprensión del resto de la sociedad, de lo que está sucediendo, de las causas por las cuales esa persona delinquió o cometió ese hecho. Eso es parte, hay que involucrar a la sociedad toda. Claro. No puede ser parte solamente el problema solucionarse desde el punto de vista institucional, aislando al resto de la sociedad. De hecho, digamos que la propuesta de la justicia restaurativa sería que el ciudadano comprenda que al cometer un hecho que constituye delito y de alguna manera fractura la confianza social, fractura, digamos, la convivencia, y entonces él está obligado a reponer esa situación que fracturó. Y la sociedad debe comprender y debe participar en la posibilidad de que esa persona realice alguna actividad que repare el daño social ocasionado y que tenga conciencia. Él lo concientiza, claro, y de inmediato se rehabilita. O sea, es un proceso que tiene en particularidad que lleva tanto la concientización de la persona que comete el hecho, su rehabilitación y la concientización de la sociedad y la inclusión de la sociedad en la resolución de los problemas de la justicia. Ciertamente, bueno, para quienes nos escuchan y a lo mejor no son abogados, este tema que estamos conversando, la justicia restaurativa no aplica para todo delito, no, aplica para delitos menores. En el caso de delitos que no causen tanto daño social, tema de homicidio, tema de otros delitos mayores, no aplicaría esta modalidad. Pero es una forma de diversificar los mecanismos de rehabilitación y de aminorar la cantidad de personas en situación intramuros, en situación de reclusión, para garantizar, pues, digamos, de alguna manera la rehabilitación efectiva de gran parte de las personas que cometen delitos contra la sociedad. Sí, hay temas que se pueden tratar y estudiar. Por ejemplo, el tema de las personas enfermas por el consumo de sustancias prohibidas, eso hay que estudiarlo, porque no, una persona que está consumiendo es una persona que es enferma, es víctima, y debe ser tratada como tal, no tratada como delincuente. La única forma de rehabilitarla, tanto del hecho punible como del problema sociohigiénico que tiene, es mediante la comprensión, no mediante el castigo, llevándolo inmediatamente a ser privado de la libertad. Igualmente el caso de personas que a lo mejor están siendo imputadas en muchos casos por delitos que tienen que ver con una condición psiquiátrica y que también ameritan un trato diferenciado, un trato psiquiátrico diferenciado, y que todavía nosotros tenemos que caminar en ese sentido para avanzar hacia esa posibilidad. Sí, son parte del problema, pero son muchas cosas y todas van sumando, pero hay casos que son muchísimo más comunes y que pudiéramos desde la perspectiva de solucionar el problema social, porque es que el problema, cuando tú privas de libertad a una persona, estás generando un problema social de grandes dimensiones. Estás rompiendo una familia, estás sacándole un padre a la familia. O una madre. O una madre. O sea, el daño social, lo primero es comprender cuál es el daño social que ocasiona una medida privativa de libertad. Si nosotros no entendemos eso desde el sistema de justicia, si no lo entendemos desde las instituciones que están llamadas a resolver la punibilidad del delito, pues vamos a seguir actuando, mira, acuso y preso, porque no estamos haciendo el trabajo de resolver el problema social, y se trata de que todos aunemos esfuerzos en resolver un problema social que es de todos y que en la medida que no lo resolvemos se va a multiplicar, va a seguir ocasionando y vamos a seguir llenando cárceles de pobres
que a lo mejor no tenían ni siquiera la conciencia de que estaban cometiendo delitos, pero que una vez que estén en esos recintos penitenciarios, pudieran convertirse en otra cosa, como ha sucedido. Ahora no, ahora parece que la rehabilitación se está iniciando desde el mismo centro penitenciario. Ya los consumos de droga se han minimizado. Ya hay centros penitenciarios que no consumen droga, en el que no se registra ningún tipo de consumo de droga. Bueno, siempre pero sin embargo hay que resolverlo. Ese es un trabajo que es permanente. Igual que en todas las fases, en todos los espacios del sistema de justicia, siempre hay que estar reactivando programas, renovando programas, revisando los procedimientos, porque tratamos con seres humanos y las condiciones a veces se vuelven tan complejas que hay que estar una y otra vez reiniciando los procedimientos y reiniciando los programas. Yo creo que este momento es un momento estelar. Conocemos el trabajo que se hace del servicio penitenciario en este momento, extraordinario, el trabajo de rehabilitación, el trabajo de reconocer al privado de libertad como un ser humano que tiene derechos, que necesita ser rehabilitado y que el Estado tiene que poner las condiciones para su rehabilitación y su posterior inserción social. Eso hay que felicitarlo, eso es un trabajo que debe continuar. Y bueno, nada, es una oportunidad extraordinaria que podamos, nosotros que siempre hemos estado debatiendo el tema de la teoría del delito, de la teoría de la pena, de la transformación del sistema. Siempre curiosos en esa área, tenemos una oportunidad de sumarnos a ese debate y a presentar las propuestas que tengamos que hacer. Sí, sería ideal que pudiéramos dar nuestras ideas, pues, humildes ideas, pero que en el fondo consideramos pudieran sumar y pudieran ser un aporte interesante en la actividad que se va a realizar en la mejora del sistema de justicia, en la revisión del sistema de justicia. Es importante hablar de la ley del sistema de justicia. Esa es una ley que debe resolverse, porque de allí se puede lograr la coordinación de todas las actividades de las instituciones que conforman el sistema, como dice el artículo 257 de la Constitución. Así es. Bueno, doctor Francisco, nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Olga. Pues nada, seguimos avanzando en la defensa de la patria, en la construcción de la patria buena, de la patria bonita, que todos soñamos, que todos hemos puesto nuestro granito de arena desde siempre para que eso sea posible, y continuamos avanzando hacia una república extraordinaria que es la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos avanzando. Venceremos.